simplificación de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Esta parte es para terminar de entender qué es lo que estamos viendo cuando tenemos enfrente una ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es y cuál es su método de solución? Esas dos preguntas son muy recurrentes en la clase de ecuaciones diferenciales. Es que no sé qué tipo de ecuación diferencial tengo y luego no sé qué método voy a utilizar. Bueno, en este caso las ecuaciones diferenciales de primer orden, digamos que, y en general las de segundo orden, de orden superior, los sistemas, necesitamos nosotros clasificarlos. Necesitamos hacer un cuadro sinóptico o un mapa mental, lo que se nos haga más sencillo, lo que podamos recordar mejor, para entonces poder tener siempre presente qué tipo de ecuación diferencial vamos a estar viendo cuando nos topemos con una. Entonces, yo les voy a proponer acá un mapa mental para las ecuaciones de primer orden. ¿Qué vamos a incluir en ese mapa mental? Obviamente las ecuaciones más conocidas, sobre todo en el área de ingeniería, aunque vamos a tocar unas un poquito más avanzadas, digamos, en este cuadro sinóptico. Y vamos a escribir su forma estándar y su método de solución. Entonces, vámonos de 2 por 2. Digamos que nuestro primer objetivo va a ser saber qué tipo de ecuación diferencial es homogénea y cuál es separable. Para eso lo que voy a hacer es escribir su forma estándar. La forma estándar en cada una de las ecuaciones podríamos escribirla de esta forma. Por ejemplo, una de las formas estándar para la ecuación diferencial separable podríamos encontrarla de esta forma. Déjenme ponerlo así. ¿De acuerdo? Y para las ecuaciones diferenciales homogéneas podríamos encontrar esta siguiente forma estándar. Este es, ¿de acuerdo? Esa es la forma estándar para cada una de ellas. ¿Cómo las podemos identificar? Las podemos identificar al tener una ecuación diferencial enfrente y anotarlas, ya sea de esta forma, es decir, despejar la derivada cuando se trata de una ecuación de primer orden, o anotarlas de esta forma. Es decir, anotarla como una ecuación propiamente. La primera sería como una función, cuando estamos hablando de y' igual a f de x. En este caso sería una ecuación. De esta forma podemos identificar las formas estándar de las ecuaciones diferenciales que tengamos enfrente. Vamos a aprovechar estas dos notaciones para definir cuál sería nuestra ecuación diferencial cuando obviamente las pongamos en esa forma. Y hay propiedades de cada una. Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones diferenciales homogéneas, una propiedad que vamos a notar es el hecho de que podríamos tener nosotros lo siguiente. Las ecuaciones diferenciales homogéneas se presentan como ecuaciones cuyos términos tienen, digamos, los exponentes de los términos suman la misma cantidad numérica en cada término. Si tenemos x y y multiplicándose, cada una con exponente 1, entonces el término tiene un exponente 2. Entonces nosotros podemos identificar que esa ecuación, si los términos adicionales tienen exponente 2 en suma, digamos, todo el término es igual a 2, es probablemente una ecuación homogénea. Hay que ponerla en su forma estándar y entonces contabilizar los exponentes.
Bueno, vamos a ver ejemplos más adelante de estas ecuaciones. Ahora, en las homogéneas en particular, voy aquí a anotar, antes de irme a la explicación de las homogéneas, otro tipo de ecuación muy sencilla, que es las directas. Las directas son ecuaciones diferenciales cuya forma estándar es simple y sencillamente una función que, digamos, ya está separada. Entonces nosotros simple y sencillamente podemos ir integrando hasta encontrar la función y en este caso. Integramos ambos lados con respecto a x, por ejemplo, en este caso, y ya podríamos encontrar la función pues buscada, ¿no? Entonces vamos a decir que esta forma nos permite entonces, vamos a ponerlo aquí así, esta forma nos permite encontrar digamos, qué ecuación diferencial, a qué ecuación diferencial nos estamos refiriendo. Ahora, cada ecuación diferencial en ocasiones tiene sus particularidades. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales homogéneas pueden venir en distintas formas, digamos, ¿no? Hay ecuaciones diferenciales homogéneas directas, por ejemplo, cuya fórmula estándar o cuya, digamos, cuya notación estándar sería esta. Déjenme aquí ponerlo de esta forma. Vamos a ponerlo así. Si yo despejo esta ecuación y encuentro esto, por ejemplo, esto ya es una ecuación diferencial homogénea directa. A ver, déjenme. Directa. Ahí está. Hay otras formas, por ejemplo, está esta otra. Si yo encuentro una ecuación diferencial así, esta es también homogénea y es implícita. Hay otras formas todavía más. Por ejemplo, están este tipo de ecuación diferencial que pertenece también a las homogéneas. Y que podemos encontrar también. De esta forma. Esta ecuación diferencial, digamos que es una ecuación con coeficientes lineales. ¿Sí? Todas ellas pertenecen a las homogéneas. Déjenme ponerlo de esta forma. Todas estas son homogéneas. ¿De acuerdo? Y en particular estas últimas, voy a anotarlo aquí así. Estas últimas, por ejemplo, pueden ser, vamos a poner acá, rectas que se cortan. Por ejemplo, si nosotros analizamos numerador y denominador como rectas independientes, porque lo son, si ustedes se dan cuenta, podemos encontrar dos casos. Una en donde sean rectas que se cortan o que se intersectan, y otro donde sean rectas paralelas.
acuerdo? Cada una de ellas tiene su forma o método de solución. En general, digamos que la ecuación estándar para estas ecuaciones podría venir de esta forma, como lo vimos acá, o podría también ser de esta otra. Podemos encontrar, por supuesto, voy a utilizar las mismas variables, porque estamos hablando de lo mismo, de esta forma. Es decir, de forma implícita o explícita. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, aquí vamos a puntualizar lo siguiente. Estas van a implicar, si son rectas paralelas, que A1, rectas que se intersectan, es diferente a A, y B1 es diferente a B. Por el contrario, en este caso, obviamente A1 es igual a A y B1 es igual a B. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos que vamos a dejar para desarrollar con todo y su resultado en un momento más. Entonces, aquí ya empezamos a vislumbrar o a ver qué tipo de ecuaciones diferenciales podemos tener en las ecuaciones diferenciales o digamos dentro de las de primer orden. Y empezamos a clasificar su forma estándar, que es esta. Esta es su forma estándar. ¿De acuerdo? Aquí estamos. ¿De acuerdo? E incluso podemos acá ver ciertas particularidades de la forma estándar, cuando son para las homogéneas directas, implícitas o de coeficientes lineales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta sería la primera. Vamos a poner acá, ahora que ya identificamos la forma estándar, vamos a anotar entonces lo siguiente. Vamos a anotar las sustituciones para las soluciones. Las soluciones. Ok. Las separables son muy sencillas, las directas también. Vamos a hablar de las homogéneas. Las homogéneas, digamos que en primera instancia vamos a hablar de las directas. ¿De acuerdo? Para las ecuaciones diferenciales directas vamos a tener la siguiente sustitución. Vamos a sustituir U o B para este caso. Esto obviamente implica que Y se encuentra de esta forma. O en este otro caso implica que, voy a ponerle H, es igual a esta otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, si las encontramos de esa forma, hacemos estas sustituciones. ¿De acuerdo? Estas son las sustituciones que vamos a hacer. A ver, déjeme ponerlos acá. Estas. Ok. Bueno, entonces, ahora,
Para las rectas que se intersectan, o sea, para cuando los coeficientes son lineales. Rectas que se intersectan. Aquí está. En el caso de las rectas que se intersectan, déjenme nada más acá subrayar para que sea consistente. Vamos a hacer las siguientes sustituciones. Vamos a sustituir x es igual a esto y y es igual a esta forma. Ok, estas son las sustituciones que vamos a utilizar para ese tipo de ecuaciones. Aquí lo más importante es entender lo siguiente. Lo que estamos incluyendo en este mapa es la forma estándar y su método de solución. ¿De acuerdo? Eso es lo que importa para entender, digamos, sobre todo para darnos cuenta de qué tipo de ecuación diferencial estamos viendo. Es necesario hacer este tipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, voy a dejarles una tarea respecto a esta para que ustedes desarrollen. Vamos a ver aquí, vamos a poner tarea. Por ejemplo, si queremos resolver la siguiente ecuación diferencial, aquí se las voy a poner. X más 2y menos 4 de x menos 2x más y menos 3, menos 5, perdón, de y. Ok, hay que solucionarla. Vamos a hacer ambas sustituciones. Hay que hacer ambas sustituciones en ambas rectas. ¿Sí? Ok. Para eso es importante saber lo siguiente. La intersección de estas rectas, yo se las voy a anotar acá. La intersección de esta recta es en 2, 1. Ustedes pueden sacar la intersección de la recta haciendo un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones en donde esta sea la primera ecuación o la segunda y esta la primera o la segunda ecuación. Es indiferente. Hacen ese sistema y encuentran el punto de intersección, que va a ser este. Una vez que encuentren ese punto de intersección, entonces lo que hay que hacer es igualar h. Este punto de intersección va a ser de esta forma. H, K. Es decir, aquí digamos que ya inmediatamente sabemos que H es 2 y K es igual a 1. Entonces ahora sí, las sustituciones quedarían de esta forma. Vamos a ponerlo igual como estaba de esto. X es igual a U más 2 y Y es igual a B más 1. Ahora sí, esas sustituciones le sacamos, las realizamos dentro de la ecuación. ¿De acuerdo? Yo les voy a anotar aquí nada más lo que va ocurriendo y ustedes la van a ir desarrollando. Debe de quedarles así. Al sustituir esas dos ecuaciones es U más 2B de U menos
2u más b es igual a 0. Perdón. Aquí queda db igual a 0. En esta primera parte nada más es para ejercitar, digamos, los ejemplos que estamos poniendo, pero no es un análisis exhaustivo. Posteriormente vamos a realizar ese análisis donde resolveremos estas mismas ecuaciones para que ustedes tengan el paso a paso. Ok, bueno, esa es la sustitución, eso queda. Y ahora sí, se convierte, los coeficientes son homogéneos, si se dan cuenta, son de primer grado, por eso es una ecuación homogénea. Y podemos hacer ahora la siguiente sustitución. Podemos hacer ahora de acá esta sustitución. U es igual a bz. ¿De acuerdo? Al hacer esa sustitución, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar este resultado. Este es de z. Y de este lado tendríamos z más 1. Esta ecuación, la cual podemos reducir todavía más para entonces, por ejemplo, llegar a la separación de variables. Al reducirla nos quedaría esto. Z más 2 de z igual a 0. Ahí está. Y ahora sí podremos ver que podríamos hacer una separación de variables. Y nos va a quedar lo siguiente. Nos quedaría entonces acá z más 2. Estos pasos son para que tengan la guía de poder hacerlo ustedes paso a paso. Ahí ya tenemos entonces nuestras variables separadas. Y podemos utilizar fracciones parciales para terminar de encontrar digamos, la solución de esta ecuación. Podríamos ver que aquí tendríamos lo siguiente. Z menos 1 menos de z más 1 igual a 0. Y ahora sí podemos integrar, nos va a dar logaritmos. Ese paso no lo voy a hacer, simple y sencillamente les voy a poner aquí el resultado. Habría que integrar y la estrategia es, digamos que encontrar v y u para posteriormente regresar a las variables originales. Entonces digamos que
esto, si lo siguiéramos haciendo, nos quedaría esto que está acá. Ahí está. Es b cuadrada por z menos 1 al cuadrado igual a c por z más 1. Entonces acá podríamos hacer el siguiente paso, que sería bz menos b al cubo igual a c z más 1. Perdón, aquí es aquí es bz, perdón, acá es al q también, y aquí es más b, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente nosotros dijimos que u es igual a bz. Bz es igual a u, es lo mismo. Como bz es igual a u, entonces aquí lo que obtenemos es lo siguiente: u menos b al cubo, esto es igual a cu más b. Y ahora sí podemos regresar a las variables originales. Regresamos y sabemos que tenemos u, que es igual a x menos 2, y b, que es igual a y menos 1. Entonces esto nos quedaría esta ecuación nos quedaría así: x menos y menos 1 al cubo es igual a c x más y menos 3. ¿Ok? Entonces esta sería nuestra solución. En este caso el desarrollo no fue exhaustivo, porque en esta parte lo que queremos puntualizar sobre todo es el hecho de la clasificación, más allá de desarrollar ejemplos. Pero esta es una ecuación diferencial homogénea, probablemente no tan vista como las otras. Por eso quisimos aquí establecer un ejemplo, dejar una tarea. La tarea consiste en hacer el paso a paso, pero ya tienen la guía. Esta es la guía de cómo hacerla. Entonces vamos a seguir con la clasificación. Estamos todavía en las homogéneas, o esas fueron rectas que se intersectan, y ahora vamos a hablar de rectas paralelas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a esto y vamos a decir que este es de esta tarea. Para las rectas paralelas, ¿qué sustitución vamos a utilizar? Las rectas paralelas son más sencillas todavía. La sustitución que vamos a usar nada más va a ser esta: u es igual a ax más by. ¿De acuerdo? Esta generalmente
se ve como una sustitución en las clases de ecuaciones diferenciales sin hacer referencia a que estamos hablando de ecuaciones homogéneas. Y en realidad lo son, son ecuaciones homogéneas con coeficientes igual a 1. Entonces, esas podemos también, digamos, poner un ejemplo. Esa es muy directa, así que con el ejemplo, con la, digamos, con simplemente marcar la tarea y poner el resultado, debe de quedar, porque es directa. Entonces vamos a poner acá, déjenme poner así, esta es la 1 y de este lado vamos a poner la 2. Aquí para las rectas que son paralelas. Vamos a poner esta de tarea. Vamos a poner esta 2x más 3y menos 1 de x menos, acá más y acá va a ser 2x más 3y más 2 de y igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Fíjense, 2x más 3y se repite en ambos polinomios de primer grado. Entonces, obviamente, acá son rectas que son paralelas. Simple y sencillamente lo que hay que hacer es esto. U es igual a 2x más 3y. ¿De acuerdo? Se sustituye eso. ¿Sí? Hay que, por supuesto, derivar. En cada caso hay que derivar. ¿Sí? Se sustituye, por ejemplo, en este caso, esto derivamos con respecto a x y con respecto a y. Y esa derivada la sustituimos, por ejemplo, la derivada de x, esta, se tiene que sustituir acá. Y la derivada de y, por supuesto que se tiene que sustituir acá. ¿De acuerdo? Es lo mismo de este lado. Sí, hay que derivar con respecto a x y y sustituirlas en ambas. Ya que se sustituye, nos debe de dar lo siguiente. Nos debe de dar esto. Vamos a ponerlo así de b. Menos 3 de y más 2 b más 2 de y igual a 0. Ese es el resultado de la sustitución. Una vez así, hay que acomodar las variables. Para acomodar las variables, siempre todas las estrategias que se emplean para primer orden, es algo bien importante esto, se tiene en mente el tratar de simplificar a una forma más sencilla la ecuación diferencial. ¿Cuál es la más sencilla en ecuaciones diferenciales de primer orden? La separable. Por supuesto, la lineal podría ser otra, pero la más sencilla de todas es la separable. Entonces, generalmente, estas estrategias y métodos lo que procuran es llevar la configuración estándar de esta ecuación a una ecuación separable mediante sustituciones. Eso es lo que estamos haciendo y siempre tenemos en mente buscar el hecho de que lleguemos a una ecuación diferencial separable, o podría ser lineal también.
o directa, por supuesto. Ahora, vamos a escribir el siguiente paso, nada más para dar esa pauta de tal manera que puedan completar el procedimiento, digamos. Aquí está. Aquí está. Ese es el siguiente paso. Y aquí podemos ver que podemos ya realizar ciertas integraciones. Si ustedes se dan cuenta, podemos realizar unas integraciones y nos va a quedar esto. Aquí es logaritmo. Obviamente no lo estoy haciendo paso a paso, les vuelvo a repetir en este caso, porque nuestro énfasis es en la clasificación más que en el desarrollo exhaustivo. Posteriormente veremos estos desarrollos. Ahora, es importante que tratemos de hacer el esfuerzo de resolverlas. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente los pasos que involucran la solución son pasos, los que no estoy anotando, de cálculo, o sea, de integración. Por ejemplo, esta última ecuación es la integración de la anterior. Si ustedes separan las variables y hacen todos los pasos, se van a dar cuenta de que simplemente es la integración de lo anterior. ¿De acuerdo? Ahí muy sencillamente pueden hacer la separación de variables y notar cómo llegamos a ese resultado. Ok, entonces de acá simplemente vamos a llegar a la solución general, que es la siguiente. La solución general, entonces, ya regresando a las variables, es esta. Ese es y menos 7. Ahí está. Esa es la solución general. El desarrollo paso a paso hasta acá los debe de traer. Ok. Esta primera parte no marca lo que hacemos en el curso. Esto les vuelvo a repetir. Vamos a tener las soluciones. Sobre todo, les quiero repetir que lo importante en esta primera parte no es tanto el desarrollo, sino la clasificación. Entonces, estos ejemplos nada más es para tener en mente cuáles son este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas y cómo podríamos solucionarlas. Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos. Vamos a seguir con la clasificación. Las últimas que vimos homogéneas son las implícitas. Ok, las implícitas las vamos a resolver con estas fórmulas. Ux y x es by. Y acá también es importante, digamos, puntualizar lo siguiente. ¿Cuándo se utiliza by y cuándo se utiliza bx? Eso es importante dentro de nuestra clasificación. Entonces vamos a anotar acá cuándo podríamos estar requiriendo de ese tipo de soluciones. Miren, por ejemplo,
Vamos a poner por acá así. A ver, déjenme poner aquí una parte así para poner el ejemplo. Si yo tengo esta ecuación diferencial, vamos a poner acá de este color. Si yo tengo esta configuración de una implícita, por ejemplo, con este ejemplo va a quedar claro cuándo se usa una y cuándo se usa otra. Si yo tengo esta configuración para una ecuación diferencial implícita homogénea, me conviene utilizo la sustitución y igual a b de x. Bueno, en este caso es u de x. ¿Por qué? Bueno, vamos a utilizar esa sustitución porque hay una simplicidad que podemos encontrar en este término, que el coeficiente de la diferencial es una multiplicación y la diferencial es de dy. Entonces, al hacer esa sustitución nos va a resultar muy sencillo, digamos, la derivada y el encontrar una ecuación diferencial que no se extienda demasiado. Si nosotros sustituimos x, entonces sí tendríamos una ecuación mucho más extensa, digamos. Entonces, simple y sencillamente por el hecho de que el coeficiente de la derivada de y, o el producto de las dos variables que tenemos ahí, es simple y sencillamente eso, no hay más que un término, entonces utilizamos esta sustitución. En el caso de que, por ejemplo, sea lo contrario, pues eso nos puede indicar que deberíamos de utilizar la otra sustitución. Por ejemplo, esta otra. Si yo tuviera esto, entonces me convendría utilizar, por simplicidad, esta sustitución. ¿Ok? Ocurre lo mismo. El término que incluye a la variable o a la diferencial de x es el término más sencillo de los dos que existen en la ecuación. Entonces, de acuerdo a la diferencial, como es de x, el término más sencillo, bueno, el coeficiente que se encuentra ligado a la diferencial de x es el más sencillo, entonces utilizamos esta sustitución. Y ahí tenemos pues todas las opciones de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, vamos a seguir nuestra clasificación. Todavía nos hace falta algunas otras que vamos a tomar en cuenta. Ahora vamos a ver la siguiente clasificación. Empezamos como siempre poniendo que se tratan de este tipo de ecuaciones de primer orden. Y en este caso vamos a ver las exactas y las ecuaciones diferenciales lineales. Ok, que tienen una relación entre ellas debido a que pueden ser
solucionadas mediante factores integrantes. Pero antes vamos a escribir su forma estándar. En el caso de las ecuaciones lineales, la forma estándar es esta, y de las exactas es esta. Este es Y. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que vamos a poder encontrar las ecuaciones si si acomodamos el modelo que tenemos enfrente, el modelo matemático en forma estándar, que en este caso sería una forma implícita. ¿De acuerdo? Entonces, aquí para las ecuaciones exactas existe una condición importante. La condición es de que la derivada parcial de m debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Para decirlo de forma clara, la derivada parcial de la función m de xy con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n de la función n de xy con respecto a x. Si esa condición se da, esta es una condición de exactitud. Si esta condición se da, entonces la ecuación es exacta. Y existe un procedimiento. Este procedimiento lo pueden ver en el blog de ecuaciones diferenciales, en donde donde puse esta parte de forma gratuita. Por ahí les voy a dejar el enlace. Ahora, ¿qué ocurre cuando no es exacta? Cuando no es exacta es cuando entran los factores integrantes. Digamos que si esta ecuación, vamos a decir así, puede ser convertida a exacta, entonces utilizamos factores integrantes. ¿Sí? Los factores integrantes para convertir esta ecuación son los siguientes. Podemos investigar si este factor integrante que depende de x podría ayudarnos a convertir la ecuación en exacta. Se conforma de la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x
sobre n de x. Y hay un segundo factor integrante que es con respecto a y. Que es, digamos, lo mismo, solo que ahora utilizando como referencia a n. Ahí está. Entonces, si nosotros utilizamos este par de factores integrantes, lo que vamos a hacer es convertir esta ecuación en exacta. Para el caso de las ecuaciones lineales, el factor integrante es este. Y con ese resolvemos las ecuaciones lineales. Ok, eso es lo que corresponde a estos dos tipos de ecuaciones. Y ahora vamos a ver la de Bernoulli, la de Riccati, y básicamente estas. Aquí me hizo falta, déjenme ponerlo así. Entonces son de primer grado, de primer orden, perdón. Su forma estándar de cada una es la siguiente. La de Riccati es esta. Esta es una A. Ahora vamos a ponerla clarita. Ahí está. Estos coeficientes lo único que implican es que son coeficientes que pueden ser funciones de x, ¿no? De la variable independiente. Ahí está. Esa es la forma estándar de la de Riccati, y la de Bernoulli tiene esta forma estándar. Aquí está. De hecho, si se fijan, es prácticamente lo mismo. Solo que una es homogénea, digamos, está igualada a 0, y la otra no, pero además su coeficiente no es, digamos, indefinido, sino es, no su coeficiente, su exponente, el exponente del tercer término es 2, el exponente sobre la variable dependiente. Entonces es la diferencia con la de Bernoulli. Ahora, ¿cuáles son los métodos de solución? Lo que se utiliza acá son unas sustituciones. Vamos a poner acá sustituciones. Y esas sustituciones son las siguientes. Para Bernoulli vamos a utilizar la siguiente sustitución. U es igual a, este es un 1 menos n. U va a ser igual a eso. Para sustituir hay que derivar con respecto, o sea, despejar la y y derivar para que nosotros podamos sustituir aquí los valores de y de su diferencial o su derivada. Y en este otro caso, ¿sí?, podemos hacer una doble sustitución. Podemos sustituir primeramente para convertirla en una de Bernoulli y posteriormente hacer otra sustitución para convertirla en una ecuación diferencial lineal.
y ya resolverla por el método de factor integrante. O también podemos hacer una sustitución directa para convertirla a lineal. Hay dos formas. Solo podemos hacer esa sustitución en la de Riccati si conocemos una solución. Entonces eso es importante tener en cuenta. Pueden anotarlo o simplemente si el método de solución se los recuerda, pues ya no anotarlo, pero sí tenerlo en mente. Es únicamente posible resolver la de Riccati mediante un par de sustituciones solo cuando se conoce una de sus soluciones particulares. Entonces vamos aquí a poner una de las sustituciones que la convierte en una ecuación diferencial, una de Bernoulli, digamos. Entonces vamos a ver, esta sería la siguiente. Aquí sería sustituir esta. Y es igual a y1 más u. Y1 es conocida. Ok. Y con eso resolvemos la ecuación de Riccati. Esta sustitución lo que nos va a hacer es convertirla en una de Bernoulli, en realidad. Esta viene acá, se convierte en una de Bernoulli, se va para acá y la convertimos, digamos, déjeme ponerlo así, en una lineal. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla con un color diferente para que podamos, vamos a ponerlo así. Esta se convierte en una de Bernoulli y luego en una lineal. Hay una sustitución también que la hace directamente lineal. Aquí pues nada más vamos a anotar esta. Ok, esa es otra clasificación. Y por último vamos a ver la siguiente clasificación. Volvemos a poner aquí EDES de primer orden. Y en este caso vamos a ver la de Clairaut. Y la ecuación de Lagrange. Ok, estas son ecuaciones lineales, ecuaciones de primer orden también. ¿Sí? Y su particularidad es de que la derivada aparece en la ecuación. Tendríamos una ecuación de esta forma. Tenemos ecuaciones de esta forma. Esto es una particularidad de cada una de las ecuaciones de Lagrange y de Clairaut. ¿Sí? En ambas aparecen las ecuaciones diferenciales implícitas. Le digo, las derivadas implícitas en la ecuación diferencial. Vamos a anotar ahora la forma que tienen para poder entonces reconocerlas. Ok, la ecuación estándar para la ecuación de Lagrange o la forma estándar es la siguiente. Vamos a poner aquí de esta forma.
poner así, función más vamos a poner aquí h. Esta es la forma para Lagrange, y clear out tendríamos esta forma. Esta es la forma estándar para cada una. Y su fórmula de solución o su forma de solución es la siguiente sustitución. Vamos a sustituir lo siguiente: y' es igual a p. Entonces vamos a proceder a enumerar los pasos. Vamos a escribir 3 pasos para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden. Vamos a tener en mente que la ecuación diferencial de Clairaut es un caso específico de la ecuación diferencial de Lagrange. El primer paso consiste en hacer la sustitución de y' por p. Entonces escribimos la forma estándar ya con la sustitución y tenemos esta configuración. Lo mismo para el caso de la ecuación de Clairaut, para obtener lo siguiente, y aquí tendríamos esta configuración. El siguiente paso es derivar las ecuaciones con respecto de x. Este paso surge del análisis de teoremas, del teorema específicamente de existencia y unicidad. Para resolver ecuaciones diferenciales no lineales podremos realizarlo o abordarlas de diferentes formas. Podremos abordarlas mediante soluciones en series, que es una forma de encontrar las soluciones para este tipo de ecuaciones no lineales. La otra es, por supuesto, utilizar métodos numéricos. Y sin embargo, los matemáticos teóricos les gusta fundamentar y buscar soluciones utilizando los teoremas. Entonces, este segundo paso se deriva de eso. La explicación más concisa la tenemos dentro de nuestro curso de ecuaciones diferenciales no lineales y lineales de primer orden, que se encuentra en nuestro portal, la cual incluye una clase de aproximación de soluciones mediante inteligencia artificial. Les dejo el enlace para que se puedan inscribir en la caja de comentarios. Entonces el segundo paso es derivar con respecto a x. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí anotamos lo siguiente: y' más este par de funciones corresponde a la regla del producto. Entonces derivamos con respecto a esa regla y podemos decir que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. En este caso x, al derivarlo por dx, pues da 1, ¿no? Y aquí derivamos el último término y todo eso igual a 0. En el caso de la ecuación de Clairaut tendríamos lo siguiente: tendríamos esto y aquí es igual a la regla del producto. Aquí voy a ponerle menos porque este signo influye a la regla del producto en general. Entonces ponemos aquí menos y es el segundo por la derivada del primero más la derivada del último término. Y ahí tenemos entonces la derivación respecto de x. Y un tercer paso es precisamente el de despejar con respecto de p. Aquí la idea en general es entender de que lo que estamos tratando de hacer es reducir la ecuación o este par de ecuaciones diferenciales
para que tengan una forma más sencilla de poder integrar. Entonces, en el caso específico de Lagrange, generalmente vamos a encontrar una ecuación lineal en X o lineal homogénea en X, lo cual la convierte en separable. Y en el caso de la ecuación de Clairaut, vamos a obtener un par de ecuaciones diferenciales, una directa y la otra que podemos utilizar para formar un sistema paramétrico. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esto. Si yo despejo, voy a poner aquí despejar a P, y entonces aquí quedaría lo siguiente. Aquí es Y', así que voy a poner P más, aquí voy a agrupar términos, voy a decir que X F' de P más H' de P, todos esos están multiplicando a P', y aquí voy a poner el término menos F de P, que es este término que todavía no había yo incluido en esta factorización. Ok, esta ecuación que nos da es lineal en X. A lo mejor aquí no es tan evidente, pero si la escribimos de la siguiente forma lo va a hacer. Déjenme poner entonces aquí X vamos a escribir así, y aquí voy a poner dp sobre dx igual, y aquí lo que voy a hacer es poner así, voy a poner p más f de p. Entonces probablemente aquí ya sea un poquito más evidente, si no lo voy a escribir de esta forma. Voy a decir entonces que aquí esto es igual a f' de p sobre p más f de p por x, y aquí voy a poner menos, aquí voy a poner otra vez menos h' de p, p más fp, y todo esto lo voy a igualar a dx sobre dp. ¿De acuerdo? Y probablemente ya sea más evidente de que se trata de una ecuación diferencial lineal en X. Entonces, para ponerlo en una forma estándar, voy a escribirlo de la siguiente forma: dx sobre dp menos, perdón, más f' p sobre p más f de p es igual a menos h' p, p más f de p. Y ahí tenemos una ecuación diferencial lineal en X, que podemos resolver mediante los métodos que ya hemos visto. ¿Qué es lo que vamos a obtener si resolvemos esta ecuación? Vamos a obtener una función para el valor de x en función de p. Esta función, resultado, podemos sustituirla en la original. Es decir, podemos sustituirla en esta ecuación. Que digamos que es la que utilizamos para cuando ya sustituimos p. Y lo que vamos a obtener es un par de ecuaciones paramétricas en función de p, que los voy a anotar de esta forma. Con este par de ecuaciones paramétricas podemos tener la solución general y también, en el caso de que podamos despejar p en una de estos parámetros y sustituirlo en otro, podemos encontrar la solución singular, perdón, que es un tipo de solución que podemos encontrar en este tipo de ecuación específicamente, que son no lineales. Para el caso de la ecuación
declare out, lo que vamos a hacer al despejar respecto de P, que ese es lo que ahorita tendríamos que hacer, despejar respecto de P, tendríamos lo siguiente. Aquí sustituimos porque Y' es P y ponemos lo siguiente: XP menos P más, solo para incluir la sustitución, hacerlo paso a paso. Y aquí podemos ver que esta P se va con esta y obtenemos la siguiente configuración. Voy a agrupar las P' y tendría entonces H de P menos X P' igual a 0. Esto me lleva a dos tipos de ecuaciones diferenciales: una directa, que es dp sobre dx igual a 0, y la otra es esta solución para x. X es igual a h' de p. Esta primera solución me puede dar, o la primera ecuación me puede dar la solución general para esta ecuación diferencial de declare out, y esta segunda me puede ayudar a obtener la solución paramétrica en caso de que yo sustituya este valor en la ecuación original, que es esta. La ecuación original en donde ya he sustituido P, ¿no? Es esta. Entonces aquí otra vez obtendría una Y en función de P, con lo cual tendría este par de ecuaciones paramétricas. Aquí este par de ecuaciones paramétricas, ¿ok? Y con esas también puedo encontrar la solución singular para declare out. Muy bien, entonces este tipo de ecuaciones de Lagrange y declare out las podemos resolver mediante esta técnica para encontrar un resultado analítico. Ahora, en nuestro curso lo que hacemos es indagar sobre las técnicas de métodos numéricos con la parte de Machine Learning para resolución de una forma moderna de este tipo de ecuaciones no lineales. En nuestro primer curso, como les comentaba, que es ecuaciones diferenciales de primer orden lineales y no lineales, tenemos nuestra primera clase donde aproximamos nuestras soluciones mediante regresiones lineales. Entonces les dejo en la caja de comentarios el enlace y los invito a inscribirse al curso. Por último, vamos a ver una forma de resolver ecuaciones diferenciales no lineales donde la configuración de nuestra ecuación diferencial no lineal no es Lagrange, no es declare out, es una forma de configuración alterna que nos permite, digamos, obtener un polinomio de la ecuación diferencial a la hora de sustituir y' por p. Esta es una ecuación que aparece recurrentemente también, y por eso la hemos incluido. Entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces esta sería la sustitución para poder resolver las ecuaciones de declare out y Lagrange. Declare out y Lagrange son ecuaciones diferenciales no lineales. Entonces, aquí podemos ver que es recurrente el hecho de hacer reducciones y o simplificaciones para llevar las ecuaciones diferenciales a términos más sencillos, más simples, para poder resolverlas. Entonces vamos ahora a mencionar tres tipos de ecuaciones diferenciales que se pueden encontrar. Los dos primeros tipos no vamos a desarrollarlos, solo vamos a plantearlos, porque si se les aparece cuando hagan algún tipo de modelado, las pueden resolver con las técnicas que hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a plantearlas, no es el objetivo de este curso, pero vamos a plantearlas. Y la última es la que nos concierne para este bloque. Entonces, la primera de ellas es si tenemos esa configuración que acabamos de ver. Es decir, si tenemos esta configuración de una ecuación diferencial, podríamos encontrar una ecuación de este tipo.
podríamos encontrar la ecuación x y prima xy' al cuadrado menos 3y prima más 9x cuadrada igual a 0. Bueno, este tipo de ecuación se puede resolver con las técnicas que hemos visto, las cuales incluyen primero la sustitución de y' p y la segunda derivar respecto de x. Derivar respecto de x. Obviamente, al derivar respecto de x, ya tendríamos que tener un poco de pericia matemática para ver qué tipo de ecuaciones obtenemos, de tal manera que la podamos reducir a una ecuación integrable fácilmente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso podemos eliminar la variable dependiente. Entonces, para eliminar la variable dependiente, que es, por ejemplo, y, tendríamos nosotros que darnos cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Podemos darnos cuenta de que podemos hacer esa eliminación. Después de sustituir, vamos a sustituir primero x, p', p, a ver. Aquí, por ejemplo, este es 9. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que existe nada más una y, que es la variable dependiente, esta. Entonces, si nosotros despejamos la y ponemos lo siguiente, déjenme ponerlo aquí así, podemos poner así, 3y es igual a x p más 9 x cuadrada p. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo esto, pasaríamos a derivar respecto de x. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de ecuación en donde se puede eliminar la variable la variable dependiente. Entonces, aquí vamos a poner eliminación de la variable dependiente. Entonces pasa por reconocer la variable dependiente, despejarla y hacer la derivación, y posteriormente darnos cuenta cómo podríamos integrarla. Bueno, el otro caso, que nada más es, digamos, para mencionarlo, eliminar la variable dependiente. Igual, si ponemos un ejemplo, podemos ver más claramente. En el caso igual hacemos la sustitución de y' por p y luego derivamos, y aquí nada más vamos a poner el ejemplo de cuál podría ser. Por ejemplo, esta y por p cuadrada menos xp más 2y igual a 0. Y aquí claramente notamos que x podríamos despejarla. Entonces procedemos al despeje y una vez despejado derivamos con respecto a x, ¿no? Ok. Bueno, entonces esos son los dos ejemplos que quería que tengan en mente por si se los llegan a encontrar y puedan empezar a resolverlo con las técnicas que acabamos de ver. También pueden profundizar, si quieren, en este tipo de ejemplos, leyendo el libro de R. D. Rainville, de ecuaciones diferenciales elementales, donde van a encontrar más ejemplos de este tipo. Ok, entonces ahora voy a proceder a resolver el tipo de ecuación que aquí me concierne o quiero digamos, llevarles o presentarles. Este tipo de ecuaciones es una ecuación que tiene una configuración especial debido a que su
digamos, es un polinomio donde la y' está elevada a una potencia, pero tiene esta configuración tipo algebraico. Entonces podremos reconocer un polinomio cuando vemos la ecuación diferencial. En forma genérica podría yo escribir esto. Si yo tengo algo así, por ejemplo así, esto al sustituir y' igual a p, me voy a encontrar con un polinomio. Un ejemplo puntual sería el siguiente. Si yo tengo este tipo de ecuación, voy a escribirlo por acá. Supongamos que yo tengo el resultado de un modelado y me da este tipo de ecuación. Aquí yo puedo reconocer un polinomio. Primero voy a hacer la sustitución, ¿no? Entonces yo digo, esto tendría así, este aspecto. Ese aspecto. Aquí es más evidente que tengo un polinomio. Lo puedo escribir, es un polinomio de segundo orden y lo puedo escribir de la siguiente forma. ¿Ok? Este polinomio yo puedo notar que es un polinomio de segundo orden ahora escrito de esta forma ya más claramente. Y sé que yo puedo encontrar el valor de p si utilizo la ecuación general para la resolución de polinomios de segundo orden. Entonces aquí el resultado podría yo obtenerlo de la siguiente forma. P1 sería igual a y más, sería más menos, pero voy a ponerlo separado, y cuadrada menos 4ac. Aquí la c es simplemente hx, ¿no? Bueno, hx y. Ok. Todo esto sobre 2a, que en este caso es 1. Ok, porque bueno, acá tengo, digamos, el coeficiente de p, que es a, es 1. El coeficiente aquí de p es y aquí el coeficiente es, o el término, digamos, solo es h de x por y, ¿no? Entonces simplemente sustituyo acá en la ecuación de segundo orden. Y lo mismo hago para el segundo resultado, ¿no? P2, pero ahora con signo cambiado aquí. Y cuadrada, que es el b al cuadrado, menos 4. Y aquí es simple y sencillamente AC, que es 1 por HXY. Y acá sobre 2A. ¿Ok? Entonces este sería el resultado. En general, lo que voy a buscar para este tipo de ecuaciones es un resultado que tenga la siguiente configuración. Básicamente sería algo así, y', es decir, despejar la variable p de y que nos quede de tal forma que nos quede así, ¿no? Que digamos sería una forma general de representar este tipo de ecuaciones diferenciales que son algebraicas en P y pueden ser resueltas mediante métodos algebraicos. Bueno, por último vamos a revisar un acrónimo. Vamos a hacer un acrónimo que nos permita recordar lo que acabamos de ver en cuanto a formas estándar y métodos de solución. Es un acrónimo, digamos, en inglés. SHIELD significa escudos. Entonces, este acrónimo se va a dividir en ecuaciones separables, homogéneas
factor integrante, aquí lo voy a poner así, aquí van a ser exactas, lineales, directas y sustitución. Bueno, en realidad las sustituciones las vemos en varios casos, por ejemplo en las exactas y en las lineales, ¿sí? Cuando se convierten, cuando mediante factores integrantes las convertimos en, por ejemplo, las no exactas en exactas, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a anotar la forma estándar de cada una. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la forma estándar para las separables, como lo habíamos visto, es precisamente esta, que en realidad aquí lo importante es enfatizar el hecho de que pueden separarse. Si ustedes se dan cuenta, y de x es una función de x, h de y es una función de y, y pueden, digamos, estar ordenadas de esta forma, y en este caso la ecuación pues ya está separada. Entonces podríamos obtener alguna otra configuración, pero la idea es entender de que de un lado existen nada más las funciones y las diferenciales, o la diferencial con respecto a la variable dependiente, y del otro lado la función con respecto a la independiente. Las homogéneas en general, vamos a poner esta configuración, aunque hemos visto pues que hay varias que podríamos tomar en cuenta. Las exactas, tienen esta forma estándar. ¿De acuerdo? Y las lineales esta. ¿De acuerdo? También recordar que las exactas tienen esta condición. Vamos a ponerlo acá. La diferencial de parcial de m con respecto a y debe ser igual a la n. Esta es la condición de exactitud. ¿Ok? En el caso de que no sean exactas, entonces se incluye el factor integrante, que sería en este caso los que vimos nosotros hace un momento, ¿no? Aquí está. Esos son los factores integrantes. Y para las lineales el factor integrante es, vamos a ponerlo así, y para las lineales es este. ¿De acuerdo? Este es para las lineales. Muy bien. Las directas, déjenme poner aquí condición.
y aquí voy a poner solución. Muy bien, las directas tienen la siguiente configuración. ¿De acuerdo? Y las de sustitución, pues digamos que podrían ser sustituciones diversas. Muchas de ellas las hemos utilizado ya en los ejemplos. Ok. Entonces, aquí las separables, bueno, simple y sencillamente ya es cálculo. ¿De acuerdo? No hay una condición específica más que el hecho de que se encuentren de una forma que se puedan separar. Las homogéneas, ya vimos exhaustivamente sus configuraciones. Estas son las exactas. Este es lineal. ¿De acuerdo? Aquí es no exactas hechas exactas. ¿De acuerdo? Mediante esos factores integrantes. Obviamente, como habíamos mencionado, las exactas tienen un procedimiento que pueden consultar en esta misma página del curso, donde está el enlace para revisarlo. Y las directas son las más sencillas, digamos. Las directas, como ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, cuando utilizamos la diferencial de velocidad, por ejemplo, diferencial o la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Esa es una ecuación diferencial. O incluso puede ser la doble derivada de la posición es igual a la aceleración. Entonces ese par de ejemplos dan claramente la idea de lo que es una ecuación diferencial directa. Y las sustituciones pues simple y sencillamente son las que vimos más arriba para convertir, por ejemplo, las homogéneas en ecuaciones lineales y posteriormente en separables. Las no exactas para convertirlas en ecuaciones exactas. Las sustituciones en las lineales, que las convierte en una ecuación diferencial separable, digamos. Las directas, bueno, pues acabamos de dar el ejemplo. Y las sustituciones diversas, digamos que la ecuación, vamos a poner aquí Bernoulli, Riccati, Clairaut, Lagrange. Y hay varias, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas dos es con esta para convertirlas a polinomios. La de Riccati la convertimos en una de Bernoulli mediante una sustitución específica, que puede ser esta, siempre y cuando conozcamos Y1. La convierte en una de Bernoulli, y la de Bernoulli, esta. Este es un 1. Ok. Por supuesto, podemos ampliar más este cuadro, pero la idea fundamental es al menos recordar estas, que son, digamos, las principales, y una cosa más que es muy importante.
En ecuaciones diferenciales y en general en las matemáticas, lo que se busca para resolver un problema es reducirlo o simplificarlo. En el caso, por ejemplo, de las ecuaciones de primer orden que estamos viendo, si tendríamos un grado de dificultad de menos a más, diríamos que la idea de reducir o simplificar sería esta. Sería en este sentido. ¿De acuerdo? Es decir, una homogénea se convierte en una separable, una exacta se resuelve con una ecuación, con un factor integrante en el caso de no ser exacta. Una lineal se reduce a una separable, digamos, con un factor integrante, y de esa forma entonces podemos visualizar las directas. Obviamente en este acrónimo deberían de ir hasta al principio, pero bueno, se perdería el acrónimo y el chiste es utilizarlo para recordar las principales ecuaciones que podemos encontrar. Y las sustituciones, bueno, las sustituciones lo que hacen es convertir a las ecuaciones en este sentido, ¿no? Hacia acá. ¿Sí? Mientras más sencillo sea el método de solución, mejor. La sustitución funciona mejor. Incluso, por ejemplo, les recuerdo que la ecuación de Riccati tiene una sustitución directa para convertirla a una ecuación lineal. En el caso de la sustitución que acabamos de utilizar, que es esta, la convierte en una ecuación de Bernoulli previamente. Entonces, esta es la forma en que hay que organizarnos para recordar formas estándar y métodos de solución. Eso es lo importante. Y también tener en mente que siempre se trata de buscar reducir la ecuación diferencial o simplificarla. Digamos que no son sinónimos. Reducir es, digamos, convertirla en una ecuación más sencilla, y simplificarla simplemente estoy hablando de términos algebraicos o como las fracciones parciales para hacer las integraciones. Estoy refiriéndome, cuando digo simplificarlas, a sobre todo utilizar métodos de cálculo más sencillos, no necesariamente métodos de ecuaciones diferenciales. Entonces esto es la parte de recomendación para poder de una vez por todas saber exactamente qué tipo de ecuaciones diferenciales tenemos enfrente y cuál método de solución vamos a emplear. En todos los módulos de este programa vamos a ver cada una de sus formas de las ecuaciones diferenciales que correspondan al módulo. Veremos su forma estándar junto con su método de solución. De esta forma pueden ir construyendo ustedes fácilmente un cuadro sinóptico, un mapa mental. Bueno, hasta acá, gracias y continuamos.